Cuba, la verdadera acepción de recuperar. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes, su diario informativo. Recuperar y pensar como país significa entonces que los años anteriores Cuba fue asolada y lo continúa haciendo por el caos y el egoísmo. ¿En qué están pensando o intentan hacernos pensar los medios de la prensa oficialista cuando nos hablan de recuperación? El término ha sido extraído del propio discurso del gobierno cubano cuando se refiere a las acciones o tareas emprendidas por el ministerio o las empresas estatales para intentar alcanzar un estado de normalidad que jamás logran, pero que supuestamente existió en algún momento que ya nadie recuerda. Escuchamos decir a los ganaderos de Mayabeque que trabajan en la recuperación de las masas vacunas, así como a la industria alimenticia nacional que promete en breve tiempo recuperar los niveles de producción de años anteriores, pero en ninguno de los casos se aclara cuál habría sido ese evento nefasto o circunstancia adversa que desató la crisis de tales sectores, a los que he puesto solo como ejemplo de un fenómeno recuperativo del cual nadie evidencia su razón de ser y que, de acuerdo con lo que dicen las noticias generadas por los medios, abarca un panorama general de la economía cubana. De lo que se dice y se reitera en la prensa oficialista hasta la saciedad, sobre todo en los noticieros de televisión, uno logra intuir que la economía se recupera de una catástrofe sucedida en el pasado reciente, es decir, en la etapa en la que los dos hermanos Castros eran la cara visible del poder. Se intenta sobrevivir a algo innombrable, que no fue ni un huracán ni un tornado, aunque sí fue más devastador que un meteorito, porque se ha traducido no solo en carestía perpetua en toda la cadena de comercio, sino además en centrales azucareros cerrados, desmontados y sus maquinarias vendidas como chatarra, en flotas de barcos mercantes y pesqueros que han recorrido la misma o peor suerte que los ingenios, así como la paralización de los planes constructivos de vivienda, y lo ha reconocido el propio Miguel Díaz-Canel, que no todo es culpa del embargo norteamericano. Mientras supuestamente la economía se recupera y se exhorta a los ciudadanos a pensar como país, hay un grupito pensando como élite en el poder o como partido comunista, lo cual se evidencia no solo en los cuerpos regordetes, en las mejillas mofletudas y en los buenos relojes de los dirigentes y cuadros, sino también en esos banquetazos de los festivales de La Habana y demás jolgorios que mientras nos recuperamos jamás han sido suspendidos. Un reportaje televisivo en el noticiero de las 8 del fin de semana pasado hablaba de la escasez de máquinas braille en las escuelas para ciegos y la imposibilidad de importarlas debido al embargo de Estados Unidos. Mientras observaba las imágenes de un pobre niño quejándose de las dificultades que enfrentaba a diario para poder aprender a leer y escribir, no dejaba de pensar en las toneladas anuales de mercancía que arriban a Cuba como derecho de importación de miles de médicos contratados en el extranjero. ¿Cuántos de ellos pensaron en incluir una máquina braille entre sus compras? ¿Cuántos entre los diplomáticos o el resto del personal que labora en centenares de embajadas que Cuba mantiene en el exterior regresan de sus misiones con uno de esos artefactos para adornarlos a las escuelas especiales? ¿Cuántos de esos cantantes, actores y locutores que residen en Miami o que van y vienen constantemente, pero que tanto se saben cuidar de hablar de exilios y disidencias? Tal vez me equivoqué, pero si el periodista del noticiero no ha puesto ejemplos de este tipo en su conmovedor reportaje, es porque no existen o porque hallar uno de esos sería buscar una aguja en un pajar. Hagamos como todos ellos, agradeciendo el don de la vista, miremos hacia otro lugar. Por ejemplo, hacia la lustrosa cúpula del Capitolio, que a pesar de la economía en recuperación, no se ha venido abajo como esa cuartelería del centro de La Habana, y La Habana Vieja, que ya no son noticia cuando se quedan en escombros y el gobierno las recupera. Las recupera pensando como un país o como socio mayoritario de una posible empresa mixta. El hecho es que buena parte de esos solares yermos son transformados no en nuevas viviendas, sino en parqueos, muchos parqueos, y no porque existan demasiados autos que resguardar, sino porque sería el embrión de esas parcelas numeradas y ofertadas, donde más adelante y con suerte y capital, levantarán hoteles. No miento ni bromeo cuando digo que no entiendo cuál es la acepción de la palabra recuperar de la que echa mano el oficialismo, si la emplea referida a la economía actual, pero sospecho que tiene que ver con algo que salió muy mal a esos que nada rectificaron en la rectificación de errores de los años 90 del siglo pasado.
y que no se despojaron de perjuicios ni aceptaron críticas cuando pidieron ellos mismos un cambio de mentalidades. Recuperar y pensar como país significa entonces que los años anteriores Cuba fue asolada y continúa siendo asolada por el caos y el egoísmo de personas que pensaron como partido o en última instancia como caudillos. No hay que ser demasiado suspicaces para gritar Eureka. Siguiendo con las noticias, ciudadanos opinan sobre el servicio 4G en Cuba. Es una manera más de que Texas se enriquezca. Las primeras impresiones sobre la extensión del uso de tecnología de cuarta generación móvil 4G LTE en la isla son medianamente alentadoras. Algunos usuarios ven la posibilidad como el fin del sufrimiento para conectarse a internet. Otros observan con disgusto la estrategia de la empresa de telecomunicaciones de Cuba para seguir llenando sus bolsillos a costa de un servicio hasta hoy ineficiente. La habilitación para el acceso de la red 4G LTE requiere que el cliente posea un equipo terminal que soporte LTE en la frecuencia 1800 MHz y tenga una tarjeta USIM. No obstante, a tenor con lo que nos explica Yasmani, quien tiene una clínica particular de celulares en La Habana, la gracia de la tarjeta USIM es una manera más de la que Texas se enriquezca. Por ejemplo, si solo 3 de los 5 millones de usuarios que hay en el país necesitaran comprarla, la empresa ganaría $9 millones. Casi todo el que tiene una USIM es la que tiene triple corte, es porque se compró una línea recientemente o se le perdió o se le rompió la vieja. O sea que la mayoría de las personas tendrá que gastar 3 CUC más de lo que cuestan los datos si quieren tener 4G. Antes, como sucede en el resto del planeta, la primera vez que uno cambiaba la SIM por una USIM, no tenía que pagar ni un solo peso. Hoy lo mismo tienes que hacer, pero pagar 3 CUC. Si hay repuesto, que en 40 CUC, porque hay lugares donde solo te dan la USIM si la compras con la línea incluida. Por otro lado, Rolando afirma que más de un entendido en el tema ha aclarado que la USIM no es obligatoria para acceder a la conexión 4G, sino a una versión superior de la misma, es decir, a LTE, pero Texas se empeña en hacernos gastar dinero a los cubanos, afirmando que uno tiene que comprarla. Yo llevo casi un año gastando más de 25 CUC mensuales en internet y no ha habido ni una semana completa en el que el servicio haya estado a la altura del precio del que pago, acota el gestor del alojamiento. En voz del trabajador privado, de una u otra forma es difícil conectarse a internet en el móvil. La 4G en estos momentos no funciona muy bien, ya que no puedes conectarse en algunos lugares de la ciudad como en La Habana, pero sí en todo el Vedado. Incluso la 3G es muy complicado acceder en horarios normales. Solo tienes que conectarte después de las 12 de la noche y antes de las 7 de la mañana, o sea, en horarios de sueño prácticamente. Parece que el soporte no aguanta la cantidad de usuarios o algo así, agrega un cuentapropista. No obstante, Eduardo cuenta una experiencia positiva en la página web del medio oficialista Cuba Debate. Yo tengo 4G desde hace 3 meses y la he probado en Varadero, en Malecón, Habanero, cerca de la ciudad deportiva, por el zoológico de 26 y más reciente en San Miguel del Patrón, y es rapidísima. Las páginas abren en un 2x3. Te embullas descargando y navegando, pero te come el paquete en nada. Hay que tener cuidado porque te quedas sin megas. Activista cubano denuncia la situación en la isla, miseria coyuntural de 60 años de tiranía comunista. Las largas colas en Cuba no cesan por la crisis generalizada en el país, en esta ocasión para comprar pasta dental, jabón para lavar y cloro. Miseria coyuntural de 60 años de tiranía comunista, dijo el activista cubano Cristian Crespo en Twitter, donde es muy activo. El también miembro de la iniciativa opositora Cuba Decide, recibió a finales de diciembre respuesta incluso del ratificado gobernante Miguel Díaz-Canel por sus constantes críticas a la gestión en la isla. El comunismo es la miseria para la mayoría y la opulencia para la tiranía. La vaina es que esa mayoría no se rebela y acaban con sus miserias. Cuba y Venezuela, comentó Carlos Germán García. El régimen se tragó todo el dinero que las ratas rojas de aquí enviaron durante estos 20 años, señaló un venezolano registrado como Riosnero. No hay un solo país que haya sobrevivido al régimen comunista. Rusia quedó en la isla con su invento y los demás países socialistas son limosneros.
por toda la parte pidiendo divisas. El socialismo democrático de los países bálticos sacan la cara por su organización, apuntó un usuario. Las colas en Cuba es un deporte nacional. Cola para la tienda, cola de 6 horas para entrar al banco, cola de 6 horas en Etexa. Este país me vuelve loca, agregó otra usuaria. Este activista criticó en agosto de este año a las Naciones Unidas y a UNICEF por las políticas favorables a las familias en Cuba. Son unos mentirosos y tapan la verdad sobre el sufrimiento de los niños cubanos, afirmó. Si el contenido es de tu agrado, por favor no olvides suscribirte, dejarnos un buen like y compartir nuestro contenido. Si tienes alguna sugerencia para mejorar el contenido de nuestro canal, por favor escríbenos en la caja de comentarios. Así acabamos nuestro diario informativo del día de hoy. Nos vemos en el siguiente informe.